Hola mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros en esto que hemos titulado el estudio del libro de la revelación de Cristo. Hoy vamos a tratar los capítulos 15 y 16. Sí, pero antes vamos a echar un vistazo, vamos a hacer un repaso corto acerca de lo que hemos visto hasta ahora. Sí, la vez pasada hablábamos acerca de algunos acontecimientos proféticos. Hablábamos acerca de las dos bestias, el significado del dragón que espera en la arena del mar y cuando ve surgir esas bestias de ahí, qué significaba eso. También vimos las similitudes que hay entre el capítulo 13 y 14 de Apocalipsis y el capítulo 7 que vimos con anterioridad en el libro de Daniel. Y otros sucesos como que nuevamente volvimos a ver a los 144,000 y el juicio de la tierra que es representado a través de una cosecha. Amén. Hoy vamos a mirar en el capítulo 15 y vamos a hablar acerca de las copas de la ira que representan los juicios finales de Dios sobre el hombre al final del periodo de la tribulación. Ya esta parte ya son como los juicios finales, ya viene el culmen, por llamarlo así, de este juicio que Dios tiene para la humanidad. Entonces vamos a leer, son solo, en este capítulo 15, son solo 8 versículos. Vamos a leerlos todos y luego pasaremos a analizar ciertas cosas importantes que tiene el capítulo, ¿sí? Leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. Entonces, vamos a analizar un poquito este capítulo, sí, con esto, con temas, eh, cosas claves, como por ejemplo, un mar de vidrio, dice la escritura, mezclado con fuego. Dicen los entendidos, los maestros, que esto posiblemente puede representar esa persecución tremenda que la bestia tiene contra los cristianos durante ese periodo de la gran tribulación. ¿Sí? Durante este periodo hay que recordar que ningún hombre podrá comprar, podrá vender, podrá hacer absolutamente nada si no tiene grabado en su frente o en su mano la marca de la bestia. Entonces este tiempo es un tiempo bastante terrible, un tiempo en donde no se podrá hacer nada si no se tiene la marca. Entonces algunos coinciden en que cuando se habla de mar de vidrio mezclado con fuego, esto tiene que ver con esa parte. Recordemos que estas personas, los 144,000 que hablábamos la vez pasada,
ellos son los que tienen la señal del Señor en su frente, ya eso lo habíamos estudiado, y también aquellos quienes por causa del testimonio de Cristo en ese momento también se conviertan, porque esa es la labor de esos 144,000 en ese momento. Entonces recordemos que todas esas personas, nadie podrá darles nada, nadie podrá hacer nada con ellas, porque si ellas mismas, si no tienen la marca, no pueden comprar ni vender ni adquirir absolutamente nada, lo que hace que la angustia de estas personas, de Dios, estos 144,000 y los demás, sea aún mucho mayor. Porque entonces, imaginémonos ese escenario en donde son perseguidos, el enemigo se ensaña contra ellos y adicional a eso, no pueden siquiera, pues, comprar nada, ni quien les dé absolutamente nada, ni un vaso de agua. Así es tan terrible. Pero dice la palabra que el Señor los sustenta, que el Señor los ayuda y los guarda. Entonces, de alguna manera, se valdrá el Señor para poderlos sustentar. También habla aquí acerca del cántico de Moisés, ¿sí? Este cántico tiene dos títulos, dice el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Si nosotros vamos a Éxodo, capítulo 15, verso 1 al 21, y también Deuteronomio, capítulo 32, este canto de Moisés tiene que ver con lo que sucedió con el pueblo de Israel después que el Señor los saca de Egipto. Sí, ese pasaje donde ellos están antes de atravesar el Mar Rojo. Después dice la Escritura que después que el Señor hace el milagro de abrir el mar y ellos pasan el mar. Dice que cuando ya hasta el último pasa hacia el otro lado, dice que la hermana de Aarón junto con las otras mujeres, dice que ellos cantan con panderos y demás y cantan alabanzas al Señor, que esa es la base de esa alabanza preciosa y hermosa que es el himno de victoria. Esa es de parte de ahí, de ese pasaje. Entonces, este cántico de Moisés es tiene que ver con ese pasaje que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Y a qué da alabanza este cántico? Nos lo dice la palabra cuando dice que grandes y maravillosas son tus obras. Este cántico le da alabanza a la obra de Dios, ¿sí? A los caminos de Dios, cuando dice que justos y verdaderos son tus caminos, a la dignidad de Dios, porque mire que dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solamente tú eres santo. Y también está la adoración a Dios cuando dice, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Entonces miren que este cántico de Moisés lo podemos encontrar nosotros en el Antiguo Testamento en el libro de Éxodo capítulo 15. También habla en estos versículos acerca de 7 copas de oro. Antiguamente estas copas son como una especie de unos platos anchos y planos, sí, que se utilizaban en el ritual para beber o derramar las libaciones en el tabernáculo, sí. En las libaciones del sacrificio aquí en el tabernáculo. Dice que estos utensilios eran planos y eran como, le llamaban copas, pero eran más bien como unos platillos ligeramente medio ovalados, por no decir planos totalmente, en donde lo que se derramaba, lo que se echaba ahí se derramaba fácilmente porque no tenía profundidad, ¿sí? Cuando se utilizaba, se derramaba lo que echaban ahí de manera rápida, ¿sí? Completamente y fácil porque era prácticamente llano el utensilio, ¿sí? Estas son las copas de oro que habla aquí la palabra, y así era como las utilizaban en el momento en el tabernáculo. Dice también que el templo se llena de humo por la gloria de Dios y por su poder. Dice que cuando la nube de gloria llena el templo del cielo, nadie puede entrar. Recordemos en Éxodo 40 lo que le pasa a Moisés cuando dice que no podía entrar en el tabernáculo porque el humo de la nube de la gloria de Dios, ¿sí? Que es lo que nosotros conocemos como Shekinah, dice que llenaba la tienda. ¿En dónde encontramos esto? En Éxodo capítulo 40, versos 34 y
35. Entonces vemos que aquí las copas y la nube procedían de Dios, de la gloria de Dios y de su poder. Y también nos dice que nadie, aquí en estos versículos que acabamos de leer de Apocalipsis 15, dice que nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiera cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Es decir, que nada podía obstaculizar la obra que Dios tenía ya hecha para el juicio del mundo, ¿sí? Porque nada lo puede detener. El Señor fue paciente todo el tiempo y dio tiempo y tiempo para que la humanidad se arrepintiera, pero ya en este punto ya no hay nada que hacer y nada podrá o puede detener lo que Dios tiene preparado para el mundo en ese momento. Amén. Entonces, este es en síntesis lo que tiene el capítulo 15 de este libro. Y vamos a pasar ahora al capítulo 16, donde vamos a conocer cada una de las plagas que vienen con cada estas copas de ira, ¿sí? Que es en el orden en el que se van a ejecutar los juicios de Dios. Dice en el capítulo 16, verso 1, dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y aquí viene la primera copa. Verso número 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces miremos aquí que el primer juicio consiste en que una úlcera maligna y pestilente, o sea, una plaga bien terrible, ¿sí? Que dice que dañaba solo a los hombres. Entonces dice la palabra que tiene un aspecto repugnante, son como, dice que son como una especie de llagas y aparte tienen un olor desagradable. Entonces, aquí también se habla acerca de que esta parte de estas úlceras es una manera también de cómo ve Dios el pecador, ¿sí? Porque si nosotros vamos al libro de Isaías, en el capítulo 1, habla acerca de esto, acerca de cómo el juicio de Dios saca a relucir el pecado que hay en la humanidad. Y es lo que justamente pasa aquí cuando el Señor envía esta plaga. Otra manera de verlo es de la forma como el pecado que cada uno tiene sale a relucir a flote. Y el Señor lo ve como una llaga, algo que te está consumiendo, porque recordemos que el pecado es eso, el pecado es algo que te consume, el pecado es algo que te va carcomiendo por dentro. Cualquier pecado que nosotros podamos tener trae como consecuencia eso, que te va acabando por dentro. Entonces, esta es otra manera también de decir que es como el Señor ve el pecado que cada uno en ese momento pueda tener. Y dice que lo saca a flote con en forma de llaga repugnantes y pestilentes, dice la palabra. En Isaías capítulo 1, verso 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curados ni vendados, ni suavizados con aceite. Entonces, si vamos a Isaías, en este capítulo 1 habla acerca del pecado que tienen la humanidad y que el Señor lo ve de esa manera. Entonces, ya vemos que el pecado gravemente daña a la humanidad, al ser humano. Entonces, esta es una forma que tiene el Señor de sacarlo a la luz. La segunda copa, verso número 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Anteriormente, en capítulos pasados, habíamos visto un juicio similar. ¿Sí se acuerdan cuando hablábamos acerca de las trompetas? Y decía que un tercio de las aguas se convirtió en sangre y dice que murió un tercio de los animales, de los seres vivientes. Pero aquí la diferencia está en que aquí sí es algo total, no es por partes, sino que dice que todo ser vivo que había en el mar muere. ¿Sí? Entonces, incluso dice que no es que literalmente
el mar se vuelva sangre. Es sencillamente que todo ser viviente que hay en el mar muere y eso trae como consecuencia que el mar se tiña y también la parte de los olores y la putrefacción que va a haber en ese momento a raíz de que todos esos animales, todos están muertos. Entonces, imagínense, tienen que todos los animales no están muertos, no hay para dónde coger, que recordemos que en el mar también hay fuente de alimento con la parte de los peces que hay en el mar, pero si ellos ya no se puede contar con ellos, a eso se les suma en este juicio las úlceras que vienen con la primera copa, entonces pues de verdad será un momento bastante, de llamarlo terrible, es de llamar poco, es verdaderamente un completo desastre cuando estas dos cosas se junten y todavía falta más. Verso número 4, aquí viene la tercera copa. Dice, el tercer ángel derrama su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y éstas se convirtieron en sangre. Aquí también vemos que hay una relación con el toque de la tercera trompeta del capítulo 8 que analizamos anteriormente, en donde dice que la tercera parte de los ríos y de las fuentes de agua se convierten en ¿qué? En ajenjo, dice. Es decir, el ajenjo es algo amargo, es una raíz amarga, ¿sí? Y si esas aguas se vuelven amargas, pues nadie puede hacer uso de ellas, no se pueden tomar, no se pueden hacer nada. Entonces miren que aquí dice que ellas se van a convertir en sangre, es decir, no va a haber de dónde echar mano, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, y miren que el agua es algo vital. Nosotros no podemos estar sin agua, podemos estar sin ninguna otra cosa, pero sin agua no. Porque sin luz podemos estar, sin internet, sin el cable, pero el agua es vida. O sea, nosotros no podríamos estar sin agua. Entonces, en ese escenario, imagínense, hay una plaga de llagas. Dice que una úlcera pestilente, la parte del mar habrá olores porque por la mortandad de peces en el mar. Aparte no va a haber agua, entonces las personas que estén enfermas, ¿cómo van a subsistir? ¿Cómo se van a sanar? ¿Cómo se van a limpiar? ¿Cómo van? Porque no va a haber cómo, porque dice que escaseará totalmente el agua a raíz de que se van a contaminar. Entonces, miren cómo se van acumulando desastre tras de desastre, ¿sí? Entonces, aquí vemos una destrucción total y sin precedentes de toda forma de vida que nosotros conocemos hoy en día. Y aquí viene una pregunta, y aquí viene el versículo en donde el ángel se pregunta que si Dios es justo. Verso número 5 al 7, miren lo que dice. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, todas porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, cualquiera puede pensar cuando se está leyendo esto que Dios es injusto, porque a nosotros siempre nos gusta pensar que el Dios que nosotros veneramos es bueno y Dios es bueno, es bueno, es bueno. Pero también la palabra nos enseña que Dios es fuego consumidor. Y aquí en el libro del Apocalipsis están consignados los juicios que Dios tiene preparado para la humanidad. Pero eso es algo que se ha venido gestando. Mire cómo dice el versículo, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues ellos lo merecen. Es decir, el Señor no está haciendo nada arbitrariamente, es algo que el Señor ha venido pronunciando en las Escrituras, para eso está, el Señor lo ha venido diciendo. Recuerden que la palabra nos enseña que el Señor no hace nada sin antes revelarle a sus siervos los profetas, ¿sí? Entonces, fijémonos que durante la historia de la humanidad, en compañía del enemigo, el hombre ha diezmado cualquier cantidad de siervos de Dios. Sí, cualquier cantidad de personas inocentes han muerto por causa de la palabra. Entonces, miremos que aquí el Señor es como si estuviera tomando como una venganza, así como una retaliación a lo que ya la humanidad en compañía del enemigo ha venido haciendo. Entonces, podemos decir que el castigo corresponde totalmente al crimen que han cometido contra los siervos de Dios.
¿sí? A los profetas de Dios, como dice acá, porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y Dios sencillamente está dándoles lo que se merece. Cuarta copa, versos 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Aquí vemos que esta cuarta copa trae una plaga que afecta al sol, ¿sí? Y recordemos que en Apocalipsis 6 ya habíamos visto que hay una parte del sol que se pone negro como silicio, y dice que fue herida la tercera parte del sol, y aquí es algo total, ¿sí? Dice, el sol siempre ha sido también, como al igual que el agua, también nosotros necesitamos para vivir el sol, nos hace falta, el sol siempre ha suministrado calor, luz, energía, bienestar para la humanidad. Pero aquí nosotros vemos que cuando se derrama esta copa, el sol viene a ser un agente destructivo y totalmente mortal para los hombres en ese momento. Dice que no encontrarán lugar donde guarecerse. Dice que no podrán encontrar la manera de protegerse del calor que va a ser en ese momento. Dice que es un calor tan ardiente que pareciera fuego. ¿Sí? Y no solamente esto, no solamente lo van a sentir las propias personas, sino que también recordemos que un calor intenso derrite los polos glaciales que en este momento hay. Recuerden que actualmente está de que se están derritiendo los polos y demás a raíz del calentamiento global. Bueno, en ese momento, llamarle calentamiento global será llamarle poco, porque tan intenso será el calor abrasador que habrá, que dice que derretirá los polos, y eso trae como consecuencia que los niveles de las aguas y del mar suban metros, y dice que los puertos desaparecerán, ciudades principales también desaparecerán que estén junto a las costas, porque los niveles de los mares subirán mucho a raíz de que estos polos ya estarán totalmente derretidos por ese calor abrasador que va a salir del sol. Entonces miren las consecuencias de todas estas cosas. Y en Malaquías, capítulo 4, verso 1, hay un juicio similar que dice el profeta aquí. Miren cómo dice Malaquías capítulo 4, verso 1, dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Entonces miremos que aquí el profeta hace alusión a esto que nosotros estamos hablando hoy en este capítulo 16. Ya a sus siervos los profetas el Señor lo había anunciado, y aquí está el ejemplo con Malaquías capítulo 4 verso 1. Dice también la palabra que los hombres van a blasfemar el nombre de Dios, es decir, las personas en ese momento no tendrán ninguna duda de que lo que están viviendo son juicios de parte de Dios, ¿sí? Sabrán que Dios tiene poder sobre las plagas, sobre las cosas que están pasando en ese momento, pero el corazón de ellos estará tan, pero que tan endurecido, que lejos de reconocer que están haciendo mal y que están en pecado y arrepentirse, dice la palabra que blasfemarán aún más contra el Señor y no se arrepienten. Sí, si no se arrepienten, pues muchísimo menos le darán gloria al Señor. Entonces, miren estas cosas tan tremendas que van a suceder con estas plagas y estas copas de la ira. Y ahora vienen el verso 10 y 11, las copas dirigidas contra la bestia y su gobierno. Aquí viene la quinta copa, versos 10 y 11. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces vemos que esta quinta copa dice que se derrama directamente sobre el trono de la bestia, es decir, este es un juicio sobre Satanás y su gobierno, el reino que tiene en ese momento.
Y recordemos en Apocalipsis 13, lo vimos hace un par de clases, en donde la gente se iba en pos de la bestia, si recuerdan. Dice que la gente se iba en pos de la bestia y adoraban a la bestia e incluso cantaban y decían quién como la bestia y quién podría luchar contra ella. ¿Sí? Entonces, miren, eso lo vimos en capítulos anteriores y mira ahora cómo el juicio de Dios dice que viene directamente sobre el trono de la bestia. Juan capítulo 3, verso 19 dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces vemos nosotros aquí, con esto que acabamos de leer de Juan, que la humanidad es así. El ser humano fue creado ¿para qué? Para adorar y para alabar a Dios. Dice la palabra que todas las cosas que están creadas son hechas para alabar a Dios. Dice que arriba las constelaciones, dice que más abajo el cielo, ¿sí? La naturaleza, ¿sí? Está diseñada para adorar al Señor. Luego está la humanidad y dice que incluso, eso está en Salmos, dice que incluso las bestias del mar adoran y alaban al Señor. Para eso tú y yo fuimos creados. Pero desafortunadamente la humanidad, el hombre, prefiere más las tinieblas a la luz. Y eso lo vimos en capítulos pasados cuando las personas preferían adorar a la bestia, como dice aquí capítulo 13 del Apocalipsis, y así como dice Juan 3:19, que dice que esta es la condenación para la humanidad, que la luz vino al mundo y despreciaron la luz para irse en pos de la bestia, para irse en pos de la oscuridad. ¿Sí? Entonces, dice en los versículos que mordían de dolor sus lenguas, dice que en medio del intenso sufrimiento que van a padecer, dice que morderán sus lenguas, como si tener ese dolor adicional de pronto pudiera aliviar los otros dolores que ya vienen con todas estas úlceras y demás cosas que van a tener. Entonces, y aquí en este punto es tremendo ver de que por más terrible que el hombre la esté pasando, porque el hecho de que no haya agua, tengan una úlcera pestilente que no se pueda aguantar el dolor, es insoportable, no haya agua con que tú te puedas limpiar y más nada, y la suciedad y demás, no tengas que comer porque ya vimos que va a suceder, va para conseguir comida será algo bien tremendo. Y es terrible ver de que aún en esas circunstancias, dice la palabra, que el hombre seguirá en su obstinación y no se arrepentirá. ¿Sí? Entonces, imagínense, es algo bien terrible. Por eso será que la palabra dice, mi pueblo de dura cerviz. Es decir, se está pasando por lo que está pasando y aún así todavía insiste en no querer doblegar su cerviz a Dios. Sexta copa, versos 12 al 16, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces miremos que aquí el río Éufrates se seca. ¿Sí? Dice que esta sexta copa se derrama sobre el río Éufrates y el monte se seca. ¿Sí? Entonces, eh, el río Éufrates nuevamente vuelve a salir aquí. En el capítulo 9, versos 13 al 16, dice que cuando la trompeta suena, dice que son soltados, si recuerdan, 4 ángeles que están en el río, que estaban atados junto al río Éufrates. Y una vez desatados, dice la palabra en el capítulo 9, dice que mataron a la tercera parte de los hombres. Aquí nuevamente volvemos a mirar el río Éufrates. Pero esta vez dice que, porque el río Éufrates actúa como una línea divisoria, una línea territorial, ¿sí? Por el lado de la frontera oriental de Israel. ¿Dónde podemos encontrar esto? En Josué capítulo 1. Ahí está estipulado que el río Éufrates está como sí, como una frontera,
¿sí? Que puede relativamente proteger, porque ese río es bastante extenso. Pero dice la palabra que con esta copa el río se seca, dándole paso a que todo el que quiera venir en pos de pelear esta gran última batalla que va a tener el enemigo, porque mire que la palabra dice que él engañará. Dice que recuerden que así como hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, está la Trinidad diabólica, que es Satanás, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. Entonces está la bestia, el anticristo y el falso profeta. Dice que, mire que aquí la palabra dice que son como, que de la boca de ellos salieron tres espíritus inmundos que se representan aquí como ranas. Y dice que esos espíritus engañarán a la que queda de la humanidad para que peleen con ellos esa gran batalla que van a tener con Jehová de los ejércitos, ¿sí? Y dice, por eso dice la palabra que el río Éufrates se secará para dar paso a todas esas huestes militares que vendrán a pelear esa batalla. Entonces, miremos que aquí cuando dice la palabra que y vi salir de la boca de ellos espíritus inmundos en forma de rana. Estos tienen forma de rana y dice la historia que el pueblo de Israel antiguo, en el judío antiguo, dice que tenían a las ranas como cosas inmundas y repulsivas. Y esto debido a que el pueblo de Egipto veneraban a las ranas como dioses. Entonces recuerden que en el tiempo que ellos estuvieron cautivos se daban cuenta de esto, que ellos veneraban, el pueblo egipcio, las ranas. Entonces ellos la tienen como cosa inmunda, como espíritus repulsivos, ¿sí? Que ellos veneraban como dioses y por eso el pueblo lo veía de esa manera. Por eso el Señor lo pone aquí así, que de ellos salen espíritus que toman forma de ranas. Y dice que son reunidos para la batalla, así como hablábamos ahorita, decía que ellos van a convocar con el espíritu engañador a todos aquellos que quisieran venir a pelear esta gran batalla. Entonces, si nosotros vamos a Salmos capítulo 2, verso 2, aquí el salmista habla de esta batalla, que no es de una nación contra otra nación, no, es de las naciones en contra de Dios. Entonces lo podemos encontrar en el capítulo 2 del libro de los Salmos. Y esta es una de las tres batallas importantes de que la palabra habla y que son mencionadas en la profecía. La primera de ellas es la batalla de Gog y Magog, y sus aliados que vienen en contra del pueblo de Israel. La segunda batalla es la batalla del Almagedón, que es cuando el anticristo va a dirigir el sistema mundial en contra del retorno de Cristo. Esto está en Apocalipsis, esto lo vamos a ver la próxima clase en Apocalipsis capítulo 17, y la batalla final es la que sostendrá Satanás y sus aliados, y esto será después del milenio, donde ellos hacen guerra en contra de Dios. ¿En dónde está esto? En el capítulo 20 de este libro del Apocalipsis, ¿sí? Pero hoy vamos a hacer un paréntesis aquí para hablar un poquito acerca de esta famosa batalla de Gog y de Magog y los aliados que vienen en contra de Israel. ¿Dónde podemos nosotros encontrar esto? Lo podemos encontrar en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Entonces, históricamente, hablando de Magog, Magog fue un nieto de Noé, ¿sí? Descendiente de Jafet, hijo de Noé. ¿Dónde está esto? En Génesis capítulo 10, en el verso 2, ahí está la genealogía de los hijos de Noé. Entonces, Magog es un nieto de Noé y dice que los descendientes de Magog se establecieron en el extremo norte de Israel, ¿sí? Lo que comúnmente hoy en día puede conocerse como Europa y el norte de Asia. ¿Sí? Entonces, posteriormente, Magog llegó a ser el nombre de la tierra, ¿sí? Entonces, Magog fue el nieto de Noé. Dice que él junto con su descendencia logran ir a esa parte del extremo norte de Israel y con el tiempo le dan el nombre a esa tierra de Magog, ¿sí? Después con el tiempo los descendientes llaman a esa tierra Magog, ¿sí? Entonces, porque es ahí donde ellos se asentaron. Y al pueblo de Magog se le describe como unos habilidosos guerreros. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 38 de Ezequiel. Y dice que Gog
es el nombre del futuro líder, quien liderará un ejército para atacar a Israel. ¿Sí? El Señor predice la destrucción de Gog. Dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog y profetiza contra él. ¿Dónde está esto? Ezequiel capítulo 38, verso 2. Entonces, miren, cuando ustedes lean ese capítulo 38 del libro de Ezequiel, ahí está totalmente claro esta historia de Magog y de Gog, que es referencia a lo que nosotros estamos estudiando, de lo que va a suceder en la gran tribulación. Fíjense que este descendiente que es Magog, se asienta en la parte norte de Israel y dice que en un futuro de ellos saldrá un líder que hará guerra contra el Señor. Lo que estamos aprendiendo en este libro del Apocalipsis, que dice que con el tiempo, miren, que hemos aprendido estudiando esto, que va a llegar un momento en que la Unión Europea, miren que en donde se asentó este territorio de Magog, dice que hoy en día lo conocemos como parte de Europa al norte de Asia. Dice que en la Unión Europea, que lo estudiamos la vez pasada, se va a reducir ese conglomerado de 20, son como alrededor de 20, 22 países los que conforman la Unión Europea. Dice que eso se va a reducir a 10 y de ahí saldrá el líder que es el anticristo. Recuerden la clase pasada. Entonces miren que aquí en Ezequiel 38, hablando de Gog y Magog, ya nosotros sabemos quiénes son, de dónde sale y dónde se va a pelear esa batalla. ¿Sí? Entonces, esa es la primera de las tres batallas que habla la profecía. También vamos a ver el lugar de la batalla. Aquí se habla del lugar de la batalla. Dice que la reunión de los ejércitos se lleva a cabo en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón significa montaña de Megiddo. Y aquí hay un dato interesante, y es que aquí, en esta montaña de Megiddo, fue en donde Débora y Barak tuvieron la guerra y derrotaron las huestes de Javín, el rey de Canaán. Esto está en Jueces capítulo 5, versos 19 y 20. Miren, es un dato interesante de ver de que en este mismo territorio donde se va a llevar a cabo esta guerra, aquí fue donde ellos derrotaron, Débora y Barak, las huestes de Javín. Entonces miren qué dato interesante, miren que siempre que estamos, el Señor nos enseña cosas nuevas. Mire qué interesante. También habla estos versículos hablan acerca de que el día del Señor vendrá. Dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Sí? Recordemos lo que dijo el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Miren, aquí cuando la palabra habla de las ropas son ilustraciones de la justicia de Dios, ¿sí? A nosotros se nos da la justicia de Jesús como una ropa. ¿Dónde podemos encontrar esto en la palabra? En Gálatas capítulo 3, verso 27, miren lo que dice. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, cuando la palabra habla aquí de las ropas, dice, y guarda sus ropas para que no andes desnudo. Miren, aquí en Gálatas 3:27 se nos explica que ya cuando nosotros somos de Cristo, estamos revestidos, ¿sí? De Dios. Y también en Efesios capítulo 4, versos 20 al 24, recordemos que somos llamados a vestirnos de la naturaleza de Cristo, ¿sí? Ese pasaje que dice que despójete de viejo, dice despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, cuando el Señor habla aquí de las ropas, se refiere a que nosotros nos vistamos de la santidad a la que nosotros tenemos derecho cuando nos entregamos a Cristo y el viejo hombre se queda y nos revestimos del nuevo. Amén. Verso 17 al 21, y aquí está la séptima copa, dice la palabra. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde los hombres
desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz de vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces aquí en estos últimos versículos está el anuncio de la sentencia final del juicio del Señor y encontramos en primer lugar la expresión hecho está, ¿sí? Que significa la culminación de la obra de salvación. ¿Sí? Porque fijémonos que el Señor primero mandó, vimos la parte de los sellos, vimos después las trompetas, entonces miren que el Señor ha sido paciente y ha dado tiempo, y la misma palabra nos dice que la humanidad aún así, con todo lo que ha visto, no llega al arrepentimiento. Entonces, lo que encontramos es todo lo contrario, que los hombres rechazaron la oferta de salvación y ahora llega el juicio condenatorio. También vemos que este juicio viene acompañado por elementos que son los relámpagos, las voces, los truenos. Dice que va a haber un temblor grande cual no ha habido nunca jamás en la historia de la tierra. Y también dice aquí que se describe una plaga en sobremanera grande también aquí. Entonces miren que es bien terrible este juicio divino. Y aquí cuando habla de la gran ciudad, ¿a qué ciudad se refiere? Dice, y muchos maestros coinciden, y hay muchas sugerencias, de que este anuncio habla acerca de la gran Babilonia, cuya caída vamos nosotros a ver en el capítulo siguiente, el capítulo 17. Y mire que dice que de la caída de esta gran ciudad provoca también la caída de otras ciudades por todo el mundo. Mire que la palabra dice, y las ciudades de las naciones cayeron. Entonces aquí podemos ver nosotros el colapso de la sociedad como nosotros la conocemos hoy en día. Y sigue diciendo el versículo de la respuesta del hombre ante el último juicio del Señor. Dice que los hombres estarán conscientes de que están asistiendo al periodo final, al juicio final, sobre todas las cosas. Pero aún así ellos no piden perdón, aún así no se arrepienten y tienen la misma actitud, porque mire cómo dice la palabra, que los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y aquí hay algo curioso también, porque si nosotros vemos en Levítico 24, verso 16, habla que la ley dice que las blasfemias se pagan con apedreamiento. Dice, lo especificaba la ley. Entonces miremos que aquí, al caer una plaga de granizo, ¿sí? Que ustedes saben que el granizo son como rocas pequeñas, entonces, pero hay a veces que no son pequeñas, sino hay unas que son bastante grandes, pues algunos maestros dicen que tiene semejanza una cosa con la otra, de este juicio de la plaga de granizo con lo que hay en la ley, en el que habla acerca de que las blasfemias son castigadas con el apedreamiento. Entonces, miren que este capítulo es bastante tremendo con todas las cosas que el Señor va a mandar. Por algo se llaman las copas de la ira. De llamarle terrible es algo bien tremendo y no hay, o sea, nuestra mente no alcanza como sí, a imaginar, a tener toda esa gran cantidad de información de ese terrible, lo que va a suceder con la humanidad en ese momento. No habrá donde guarecerse, nadie va a escaparse, solamente los hijos de Dios que en ese momento estén, y ya nosotros sabemos quiénes son, pero los que no, los que decidieron darle la espalda al Señor, tendrán como recompensa los juicios que hemos estudiado en el día de hoy. Mis amados, gracias por conectarse con nosotros en este día. Los esperamos próximamente con el capítulo 17 de este libro del Apocalipsis. Muchas gracias, un abrazo, Dios los bendiga.